Las escuelas literarias son tendencias estéticas que se imponen en un determinado momento y lugar aceptados por los autores y el público en general. Estos son aceptados como movimientos estilísticos e ideológicos predominantes en una determinada época. Buenos días, mi nombre es Andrés Vera, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y de la Literatura. En este caso estudio en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y hoy les presento el tema de escuelas literarias. En esta ocasión vamos a hablar sobre las escuelas literarias, autores relevantes, características y obras destacables. Para empezar, antes que todo, debemos hablar sobre las escuelas literarias en lo que fueron las historias, en nuestra historia. Nos vamos a centrar específicamente en las escuelas literarias que están en el mundo occidental, más que todo por razones de espacio y de coherencia, ya que otras culturas ajenas también tienen sus variantes, pero las que son más utilizadas o más conocidas son las que prácticamente están en el mundo occidental. Vamos a empezar en este caso con el clasicismo, ¿no? El clasicismo fue determinado en el siglo V a.C. y en el siglo V después de Cristo. Todo ese tiempo fue de dónde se creó y hasta dónde fue lo máximo, porque ya después obviamente vienen más variantes o más escuelas literarias basadas en esta, que fue como la primera y antes de todas, ¿no? Bueno, en este caso, este clasicismo como primera escuela literaria es un clasicismo greco-romano. Tiene como referente las obras clásicas de este tipo de cultura. Estas son las que buscaban una adecuación ideal entre forma y fondo, o sea, son equilibradas y también buscan ser armónicas. En este caso, ellos perseguían un ideal de belleza. Su principal teórico fue en este caso Aristóteles con su poética. Autores y obras que podemos nombrar tenemos a Homero, la Ilíada con la Odisea, a Sófocles, Edipo Rey, a Virgilio, la Eneida, entre otros. Para pasar con la segunda escuela literaria tenemos la medioevo, la cual fue en la Edad Media. Esta se extiende lo que fue hasta 1453, en la caída de Constantinopla, de Bizancio y lo que hoy es Estambul. Y esta se caracterizó todo el periodo por las enormes influencias de las iglesias cristianas. Estas influyeron lógicamente en las producciones artísticas y, por qué no, en la literatura. Esta fue un caso particular, ya que aspiraban a reflejar una alta espiritualidad y una dependencia total de lo que fue el creador en ese entonces. Entre autores y obras destacables podemos mencionar lo que fue el Cantar del Mío Cid, la canción del Roldán, el Cantar de los Nibelungos, Boccaccio, el Decamerón y Dante con la Divina Comedia. Además, estas últimas prácticamente tienen formación clásica, pero que ya prefiguraban lo que era la siguiente escuela literaria que vamos a nombrar, el cual es la número 3 y va a ser el Renacimiento, la cual fue en el siglo XVI. Como ya había mencionado, sus precedentes ya se encontraban en los 2 siglos anteriores, periodo conocido como el primer Renacimiento, o sea, se basa en el humanismo, corriente intelectual que pretendió volver a colocar al hombre en el centro de la cultura, inspirándose en la tradición greco-romana y a la que le intentó imitar todo lo que fuera posible. En cambio, en cuestión también de la literatura se introducen también nuevas formas y géneros como lo fue la novela. La novela también dentro de las distintas escuelas literarias considerada quizás es la que prefigura en el mundo moderno. Autores y obras que podemos nombrar, tenemos a Lazarillo de Tormes, a Juan Boscán, Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, con la Huracana, con Cervantes, novelas ejemplares, con Shakespeare, poesía y teatro. Continuando con la número 4 tenemos a Barroco en el siglo XVII. En este caso los movimientos y las escuelas literarias desde aquí en adelante en incontables ocasiones han surgido como una reacción a la tradición inmediatamente anterior. O sea, que quiere decir que Barroco en este caso se puede decir
Es una reacción a lo que fue en este caso el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento. Además, por las circunstancias históricas, guerras de religión, persecuciones, secuestros, robos, etc., este adoptó una actitud pesimista, una visión negativa del mundo. Todo ello influye en la literatura, que en vez de abrirse paso con un lenguaje abierto y natural, se centra en aspectos formales que se recargan hasta límites insospechados. Con todo tipo de figuras y tropos, como sucedió en otras artes, se reaccionó contra las normas estéticas clásicas y se buscó provocar como fuera por medio de cualquier tipo de herramientas. En las escuelas literarias que consideramos representar un punto de inflexión importante para lo que se vendría después. Autores y obras que podemos nombrar de lo que fue el barroco. En este caso tenemos a la Góngora con Soledades, a Lope de Vega con teatro, a Gracián con el Criticón, a Quevedo con el Ruscón, Luis de Comoes con las Luciadas, Milton con El Paraíso Perdido, etc. Pasamos en este caso al neoclasismo y prácticamente aquí de nuevo asistimos a una onda de choque frente a las anteriores escuelas literarias, especialmente una reacción contra el barroco. Como bien indica el término, se intentó volver a la tradición clásica. En especial se hace hincapié en normas estilísticas que deben regir las producciones literarias y como tributo al siglo de las luces, el cual fue el siglo XVIII. En donde el predominio de la razón sobre la intuición o la inspiración es total. En este caso, obras y autores destacables tenemos a Racine con Andromaca, a Molière con Tartufo, a Fernández de Moratín con El Cid de las Niñas, a Urraceao con Emilio, a Jovellanos y Samaniego con Fábulas, etc. Pasamos en este caso a la escuela literaria número 6, la cual es el romanticismo entre los siglos XVIII y los siglos XIX. Como era de esperar, el romanticismo también es una reacción. En este caso es una reacción más violenta y opositiva, frontal a lo que fueron los principios del neoclasismo, o sea, que vimos anteriormente. Dentro de las escuelas literarias, este romanticismo es de las más importantes, puesto que su influjo llega hasta incluso la actualidad, o sea, más allá del periodo concreto que fue considerado. Predomina el sentimiento sobre la razón, el genio del artista sobre cualquier forma canónica, los valores religiosos, los valores éticos de carácter nacional, la metodología propia. En este caso, en lugar de la grecorromana, como la que se veía viendo, estamos hablando de una metodología que está propiamente en una cultura en específico. Este vuelve a ser como una especie de periodo pesimista, cargando con negros augurios, donde el concepto del destino también tiene un papel fundamental. Autores y obras, en este caso del romanticismo, tenemos a Goethe con Werther y Fausto, Heinrich Heine con poesía, Víctor Hugo con Los Miserables, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, Manzoni, Los Novios, etc. Pasamos a lo que es la séptima escuela literaria. En este caso estamos hablando del realismo, el cual se vivió en el siglo XIX. Otra vez en la historia de las escuelas literarias, como ya lo venimos diciendo, es una nueva reacción y oposición al movimiento literario precedente. En este caso, y anteriormente mencionado, fue el romanticismo, o sea, debido, en parte, a las profundas transformaciones que provocó la revolución industrial. Creció la desigualdad, la pobreza, las tensiones sociales. El afán de los autores, en este caso realistas, se centró en reflejar con todo detalle ese entorno social complicado, lo que llevó a Balzac, en este caso, en fecha tan temprana como la década de 1830, a iniciar la comedia humana. Esta serie novelística, que trataba de ser una crónica completa de la Francia burguesa de la época, lo mismo hizo Stendhal con Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, ¿no? Este género característico, en este caso en este periodo, fue la novela y la estela, y seguía la de contar la verdad por el método más directo.
hay que consignar que el realismo siempre ha estado presente en la literatura española, desde las novelas picarescas hasta el día de hoy. También hay que decir que en buena parte de la literatura hispanoamericana y en el resto de las literaturas occidentales, las escuelas literarias realistas siguen persistiendo en la actualidad, aunque sean con variantes como realismo mágico, por ejemplo. Y entre autores que podemos nombrar y obras destacables tenemos primero a Balzac con Eugenia Glander, a Stendhal con Rojo y Negro, a Flaubert con Madame Bovary, a Dostoyevsky con Crimen y Castigo, a Tolstoy con Guerra y Paz, etc. Siguiendo, vamos con la octava escuela literaria, la cual estamos en este caso hablando del naturalismo, la cual fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Como podemos notar, ahora la cantidad de tiempo entre escuelas literarias comparadas con las que fue, por ejemplo, la primera duró del siglo V a.C. al siglo después, 5 después de Cristo, hay una gran cantidad de diferencias, ya que ahora las cantidades de escuelas literarias están creciendo con bastante frecuencia, a tal nivel que ahora prácticamente uno no puede ni durar ni un siglo y ya sale automáticamente otro. ¿Okay? El naturalismo en este caso, como podemos ver, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX ni siquiera ha pasado un siglo después de la creación de esto. En este caso, el naturalismo fue una de las escuelas literarias, aquí mismo le dice, las más breves, ¿no? Por el tiempo que se creó y por el tiempo en el que estuvo de moda adaptarla y usarla en los siglos que estaba esta escuela literaria. Es de la más breve. En principio fue una prolongación del realismo, o sea, fue una adaptación, fue una extensión del realismo, pero con rasgos muy exagerados, muy exagerados. Se intentó un retrato social científico, como si la pluma, la que usamos para escribir, fuera un bisturí. Pasamos de literatura a hacer un análisis mucho más científico. Además, este tipo de análisis no tiene ningún género, de dudas, el entorno social, ya puede ser sucio, denigrante, instintivo, bajo, malo, etc. El máximo representante en este caso fue el francés Émile Zola con Nana, y en España tuvo una firme defensora en Emilia Pardo Bazán, Los pasos de Ulloa. Pasamos a la novela escuela literaria, la cual fue el modernismo, la cual estuvo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue un movimiento literario español y hispanoamericano emparentado con el parnasianismo y el simbolismo de origen francés, el cual fue de Baudelaire, de Verlaine y de Maillard. Representa una reacción entre todo lo que es el campo poético, al realismo, al naturalismo, y se oponía a la burguesía. El materialismo reinante por entonces buscaba la perfección formal, un arte refinado, la vuelta a inquietudes espirituales y la oposición frontal a todo tipo de vulgaridad. En este caso, autores y obras tenemos a Baudelaire con Las flores de Mar, a Rimbaud con Iluminaciones, a Rubén Darío con Azul, Lugones, Los crepúsculos de Jardín, Valle Inclán con Sonatas, etc. En este caso vamos con el vanguardismo, que es la número 10. Esta se realizó en la primera mitad del siglo XX. Entre las diversas escuelas literarias existentes a principios del siglo XX, como ya lo dije, o más bien a partir del final de la Primera Guerra Mundial, hemos agrupado bajo el epígrafe de vanguardismo a toda una serie de movimientos que perseguían terminar radicalmente con el pasado, o sea, obsesionados con la constante búsqueda de la originalidad sin basarse en el pasado para nada. Fuese en las formas o en los contenidos, o más bien en ambos a la vez, fueron tendencias muy efímeras, incluso unas más que otras, y se caracterizó por la publicación de manifiestos fundacionales del movimiento artístico considerado. Sirva, o sea, en este caso como ejemplo, el manifiesto surrealista de 1924, promovido entre otros por André Breton. Entre autores y obras tenemos a James Joyce, Ulises,
con Virginia Woolf, Las olas, con William Faulkner, El ruido y la furia, con Reich, Sonetos a Orfeo, con Apollinaire, con caligramas, etc. Después del vanguardismo tenemos el post-vanguardismo, que esta se dio a mitades del siglo XX. En este caso hubo autores, sobre todo en el campo poético, que reaccionaron contra el individualismo de los escritores vanguardistas y quisieron introducir ciertos contenidos de carácter social en sus obras. Reprocharon a las escuelas literarias asociadas a los vanguardistas porque estos tenían se acomodaron mucho y se preocuparon por temas candentes de la vida social. Descuidaron un tanto las formas y se concentraron específicamente en los contenidos. El post-vanguardismo prácticamente lo que hizo fue esto, una total recreación a lo que era el vanguardismo, pero en diferente medida, ya que el vanguardismo se volvió un poco perezoso en cuanto al tema que intentaban tocar, y solo se centraron en una cosa, pero no tanto en las dos que ellos sugerían. Y el post-vanguardismo recuperó las dos cosas e incluso criticó el individualismo que tenía el vanguardismo. Entre autores y obras tenemos solo dos, en este caso que fue Nicanor Parra, que fue la antipoesía, y Ernesto Cardenal, que fue los epígramas. Y ya para terminar tenemos el postmodernismo, que fue a partir de 1960. Una vez agotadas todas las escuelas literarias vanguardistas, determinados autores comenzaron a experimentar con el lenguaje, con nuevos formatos poco convencionales, para renovar formas y contenidos. Un ejemplo de esto podría ser Julio Cortázar, ¿no? Y su novela Rayuela, con diferentes itinerarios de lectura. Y en caso otro ejemplo también podría ser los poemas insertados con una pintura, en canciones, en letras, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, el postmodernismo no está asociado con el modernismo, el movimiento poético que vimos anteriormente, como lo vimos anteriormente. ¿Cómo podría parecer a primera vista que parecía que los dos están asociados, pero en cambio no están? El modernismo y el postmodernismo en este caso son diferentes. El postmodernismo obedece, sobre todo en los últimos años, a un conjunto de técnicas experimentales asociadas a las filosofías postmodernistas, quiere decir en oposición al mundo moderno. Esto se dio sobre todo desde el siglo de las luces hacia acá, y que en el ámbito literario prefiere la fragmentación al discurso largo, por ejemplo a través de microrelatos, incluso de nanorelatos, de un par de líneas a lo sumo, que prefiere los temas tangenciales, los temas fronterizos frente a los grandes relatos del pasado. Sin embargo, pese a la exposición anterior, podríamos citarse decenas de escuelas literarias. Como ya lo dije en un inicio, dependiendo del lugar en que te encuentres, vas a encontrar una escuela literaria u otra escuela literaria. Recordemos que siempre las escuelas literarias tienen una variante por la cual se puede construir una nueva escuela literaria. Todas, desde prácticamente el barroco, se fueron reaccionando una tras de otra hasta llegar a lo que tenemos actualmente hoy en día, que prácticamente una escuela literaria busca contestar o contradecir, incluso basarse en las antiguas escuelas literarias. Muchas gracias.